haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. ¿Crees que hay un solo Dios? Qué bien, pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Y en Efesios 2, 8 y 9. A ver si entienden ustedes mismos la pregunta. Efesios 2, 8 y 9. 8, 9. Efesios está... ya lo encontré. Efesios 2, versículo 8 y 9. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. Así que la salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Es por fe, ¿cierto? Y la primera de Santiago decía que sin obras, que la fe sin obras sin es hechos, muerta, ¿cierto? Sí, entonces, si nos damos cuenta, las dos van de la mano. Si yo tengo fe, tengo que hacer obras, porque si no, pues no estoy mostrando la fe. Y pues obviamente si yo no tengo fe, pues no soy salva, porque ¿fe en qué? Entonces dice que las dos van de la mano, porque no es por obras que somos salvos, sino por la fe en Jesucristo. Y la fe muestra las obras que como hijos debemos hacer para que Cristo se refleje en mi vida. ¿Sí? La fe sin obras es muerta. Entonces, si yo no tengo obras, pues no hay fe, entonces pues obviamente no podría ser salva, no tengo nada. Y la otra pregunta que ustedes me hicieron es, ¿qué es la gracia? Y ahorita esta mañana en el ayuno hablábamos de la gracia, ¿no es cierto? De las gracias. La gracia es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y ahorita lo acabaron de leer en Efesios, ¿cierto? Que dice que es un regalo de Dios. No fue por mí, sino porque Él. Dice que también es un perdón de pecados, la gracia es el perdón de pecados. Es la redención que el Señor nos da para una vida eterna. La salvación es la manifestación del amor, del favor y la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso es la gracia. No sé si quedó claro. Sí, señora. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros empezamos con nuestra clase de Efesios y la idea es que vamos a ver capítulo 1, 2 y 3, así todo como en un... porque la próxima va a ser el 4, 5 y 6 y acabamos Efesios. Capítulo 2, 3 y 4. Vamos a leer. Entonces vamos a leer el capítulo 1 de Efesios. Que ahí hemos visto ya muchas palabras, yo creo que esa es la entidad que tenemos en Cristo, ¿no es cierto? Si no lee, hermana, vamos a leerlo todo. ¿El primero? Sí, señor. Efesios capítulo 1. Estimado pueblo santo de Dios que es fiel a Jesucristo y vive en la ciudad de Efeso. Un cordial saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios. Que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo estén con ustedes. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos y a través de Jesucristo eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo. Amado. Sí, acá dice, perdón, habla de la gracia que nos dio gratuitamente. Sí. ¿Sigo? Sí.
La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Nos ha dado a conocer su plan secreto. Eso fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. El plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Nosotros los judíos ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él. Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió, y Él usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Oración de Pablo. Por eso, desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él, en el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies y lo nombró como cabeza de todo para bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo, quien llena todo, en todo momento llena la iglesia con su presencia. Amén. O sea, dice que la carta de Efesios la podemos dividir en dos secciones. Los tres primeros capítulos es lo que el creyente es en Cristo, o sea, es nuestra identidad, ¿no es cierto? Que ya leíamos. Dice también, y en la sección 2, que es la que vamos a ver el otro sábado, dice que es lo que el creyente debe hacer, ¿no es cierto? Lo que el creyente debe hacer, puestos que están en Cristo. El tema central de Efesios, ya lo habíamos dicho la vez pasada, que era la unidad, ¿cierto? La unidad del pueblo de Cristo, o sea, entre judíos y gentiles, habíamos hablado ya, que eso está en Efesios 1:10, la unidad, que lo acabamos de leer. En esta versión dice, esta es la de las Américas, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como los que están en la tierra, ¿sí? O sea, la unidad. También dice palabras que hay aquí, tres palabras claves en Efesios que vamos a ver: es sentados, andar y estar firme. Ahí nosotros leímos algo de sentar, ¿no es cierto? Dice que bueno, sentados en los lugares celestiales, que ya lo leíamos, está en Efesios 2:6, andar en forma digna al llamamiento. Este andar se ve como una lucha constante contra Satanás y sus huestes, en la cual exhorta a que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces vamos a ver, la primera es la posición del creyente en Cristo, ¿cierto? Dice que sentados en el capítulo 1 al 3, que vamos a verlos. Entonces vemos palabras claves que ya hemos visto todos estos días, que son santos, fieles, escogidos antes de la fundación del mundo, que fuimos justificados, santificados,
fuimos libres, somos nuevas criaturas, somos ciudadanos del cielo, somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos libertad para estar en la sala del trono de Dios en oración, ¿cierto? Todo eso ya lo hemos visto. Y también hablamos en el amor, ¿se acuerda que leímos de Corintios? Entonces en el amor, que es la naturaleza de Dios y que nos ha sido manifestada. Él nos envolvió en ese manto de amor y Él nos ve en su propio amor. Entonces es nuestra identidad en Cristo. Comenzó cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿no es cierto? Cuando yo recibo al Señor en mi corazón, en esa conversión, hay una transformación de mi espíritu, ¿no es cierto? Entonces donde nazco de nuevo. Y a partir de ese momento fuimos puestos en unión vital con Él. O sea, ya lo digo yo, más Cristo vive en mí, ¿no es cierto? Dice la palabra. De modo que estamos identificados con el Señor, en su victoria. O sea, Él murió en la cruz, ¿cierto? Murió por el pecado, por las enfermedades, por la pobreza y por toda potestad satánica. Él venció. Nosotros estamos identificados en su victoria, ¿cierto? O sea que también somos victoriosos con Él. Dice que nos adoptó como sus hijos, o sea, nos hizo sus hijos. Vamos a mirar en Romanos 8, versículo 14 al 16, que nos adoptó como sus hijos. ¿Romanos qué? Romanos 8, versículo 14 al 16. ¿Versículo qué? 14 al 16. 14. Amén. ¿Qué dice, hermano? Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos, llenos de amor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos por el Espíritu. Podemos gritar, querido Padre, el Espíritu 16, sí, querido Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Amén, sí, somos hijos y tenemos al Espíritu Santo que nos guía, ¿cierto? O sea, entonces dice que también vimos eso, que fuimos herederos, ¿no es cierto?, de sus promesas. Habíamos hablado de la heredad. En primera de Juan 3, 2 y 3, habíamos hablado que éramos semejantes, no iguales, pero tenemos su semejanza y tenemos derechos como hijos. Entonces vamos a ver primera de Juan 3 y Gálatas 4, del 4 al 7. Primera de Juan 3, 2 y 3. ¿Gálatas qué? Y el otro es Gálatas 4, versículo del 4 al 7. Primera de Juan 3, 2 y 3. 16. ¿Ya? ¿Qué? 2 y 3. Primera de Juan 3. ¿Dónde está el 2? Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese seremos como Él, pues lo veremos tal y como es Él. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Amén. Sí, entonces ahí nos está hablando. Acá en esta versión dice, esta es las Américas, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Entonces ahí nos está hablando, ¿no es cierto?, de que vamos a ser semejantes, no iguales a Dios, pero sí semejantes.
con derechos de hijos. Dice que también nos dio su gracia. Estábamos hablando de eso, de que es un regalo, ¿sí? Que es el perdón de pecados, que Él abrió nuestros ojos de las tinieblas a la luz, ¿cierto? Nos trasladó ese. Y dice que vamos a ver Gálatas 5:19, que ya no somos esos, ya no hacemos esas obras de la carne porque fuimos trasladados. Gálatas 5:19. Gálatas 4:4-7 ya no. Ah, sí, sí, ¿tiene para ver? Gálatas 4:4-7 y después Gálatas 5. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Ustedes son hijos de Dios y por lo tanto Él puso el espíritu de su Hijo en nosotros y ese espíritu grita, querido Padre. Entonces ya no eres esclavo sino hijo y por ser hijo Dios te ha hecho su heredero. Amén. Estamos hablando que somos hijos, somos herederos, somos libres, somos guiados por el Espíritu Santo. Y Gálatas 5:19. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celo, ira, rivalidades, pelea, divisiones, envidia, borrachera, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todo lo que hacen esto no tendrán parte en el reino de Dios. Amén. ¿Sí? Ahí estamos. El Señor nos trasladó, ¿cierto? De ese mundo de tinieblas, nos abrió nuestros ojos y nos trasladó al mundo de Él. Ya no somos esas obras de la carne, ya nosotros no participamos en eso. Dice que Él también nos dio sabiduría e inteligencia. En Efesios 1, del versículo 6 al 8. En Efesios, ¿qué tal? 1, 6 al 8. Dice, Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos de la esclavitud. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas y nos mostró abundantemente su bondad con completa sabiduría y entendimiento. Y Efesios 2, 8 al 10. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. ¿Hasta dónde? 8 al 10. La salvación no es algo que ustedes hayan concebido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obras de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Amén. ¿Sí? Todo eso es la gracia, la sabiduría de Dios. Él nos dio sabiduría e inteligencia. En Colosenses 1:10 estamos mirando esas cositas así rápidas. Nuestra identidad en Cristo, lo que somos en Cristo. ¿Colosenses qué? Fue 1:10. ¿Dónde está 10? Ay, no sé. Ah, mire, aquí. No hay 10. Sí.
Ya apareció. para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agrade en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Hasta ahí? No. Sí. ¿Sí? Colosenses 1:10. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Ok. Y acá en Efesios 1:12 dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seremos para la alabanza de su gloria. Amén. En Hechos 15, del 15 al 16. Quince al 16. ¿15, 15? 15, sí. Hechos 15, 15 y 16. Esto mismo dijeron los profetas, como está escrito. Yo, el Señor, regresaré después. El reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré sus ruinas, lo haré de nuevo. Amén. Entonces dice, en esta versión dice, y como esto concuerda con las palabras de los profetas, tal como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, y lo levantaré de nuevo. Amén. O sea, el Señor nos está hablando, eso ya sucedió, ¿no es cierto? Que Él vino y ya levantó esas ruinas. Bueno, dice que estamos sellados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que también leíamos ahí en el capítulo 1, sellados por el Espíritu Santo? Entonces, eso está en Efesios 1, 13 y 14. Cuando leímos lo del Espíritu Santo. Y dice así, acá en esta versión, está la de las Américas. Efesios 1, 13 y 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras de la redención de la posición adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces dice que fuimos sellados, que es una garantía que Dios nos está dando, ¿no es cierto? Para esa salvación. Dice también que el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos fue dado, es consolador, que Él es el que nos enseña todas las cosas, que nos guía, ¿no es cierto? Que Él es nuestra herencia. Entonces vamos a ver en Juan 14, 26, en Efesios 4, 30, Juan 14, 26, el Evangelio de Juan. En esta versión dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Dice en Juan. Y en Efesios 4:30. En Efesios 4, ¿qué? 30. ¿Ya lo tienen? 29 y 30. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Amén. En otra dice, no contriste, ¿verdad? Sí, acá dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios,
por el cual fueron sellados para el día de la redención. En esta de las Américas, Reina Valera es la que dice: no contristéis al Espíritu Ay, Santo. no traje esta. No trajo una reina, ¿Cómo? en la No Reina traje la Valera. Reina Valera hoy. Entonces ahí dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador, el que nos enseña, el que nos guía y es la garantía de nuestra herencia. En Primera de Tesalonicenses 5:19 ¿Esta garantía de qué, perdón? es la garantía de nuestra herencia. Primera de Tesalonicenses 5. Está... ¿Qué es? ¿Lonicenses? Sí, 5:19. ¿Adelante o qué? No apaguéis al espíritu. Reina Valera. Tiene Reina. 325. 5:19. Es cortica, no apagues el espíritu, dice también en esta. 19. No detengan la obra del Espíritu. Ok, en esta dice: no apaguen el espíritu. Y en la Reina Valera dice: no apaguéis el espíritu. En segunda de Corintios 1:22. Corintios 1:22. En las Américas dice: quien también nos selló y nos dio el espíritu en nuestro corazón como garantía. Como dice la Reina Valera. No, esta la tengo en. ¿Esta es qué? 22. Nueva traducción viviente. Antes de Gálatas, Ah, no, eso es perdón. Y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. dice, es la garantía que el Señor nos da, el Espíritu Santo. Ese de Corintios está en Gálatas, allá casi al lado de Efesios. Es que ahí está. No, es que ya se Ya está. escarbamos toda la Biblia y nada. Qué rico. Toda la Biblia y no la encontraron. Después de Gálatas, sí. Sí, está ahí antecitos de Gálatas. Ah, antes. 13:00. Está Corintios, después sigue Gálatas, después Efesios. Segunda de Corintios. Ay, ahora sí, ya. 1:22. ¿Ya lo encontraron en esa versión? Sí, no. Gálatas. Sí. 1:22 dice: nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos. El espíritu de nuestros corazones como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. El Espíritu Santo es esa garantía, ¿no es cierto? Sí. También nos habla de un misterio en Cristo. Entonces eso está en Efesios 15 al 18, que estamos leyendo. En Efesios, ¿qué? Efesios 1, 15 al 18. Efesios 1. Del 15 al 18. Si es que estamos mirando todo el capítulo, así para pasar al 2 ahorita. De eso ya lo habíamos visto, que fuimos sentados. Sí, dice oración de Pablo. Entonces, ¿qué dice? Por eso, desde que supe que ustedes tenían fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, hasta ahí. Del 15 al 18. Bueno, de Dios siempre lo recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes,
ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, le dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien le revela la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios le abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrían participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Amén. Habla de herencia, ¿sí? Amén. Y nos habla de sabiduría e inteligencia Amén. que el Señor nos da. Sí, Amén. sí, amén. Entonces, el propósito eterno predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el ministerio de su voluntad, ¿cierto? El misterio de su voluntad. En Efesios 1:9 dice: nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, ¿sí? Ese es un misterio, el de su voluntad. Dice que el misterio en Jesús que se le dio a la iglesia, ese misterio es revelado a la iglesia, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros. Ese misterio nos lo está revelando el Señor. Dice que, vamos a ver Efesios 3:10. Ahí. ¿Qué dice en esa? 9, 10. Esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en el cielo conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Amén. Sí, dice, acá en esta versión dice: de ese modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sí? Ese es un misterio que el Señor nos está revelando a nosotros, los misterios del Señor. Vamos a ver aquí, dice, bueno, que ese misterio fue dado a la iglesia. Ya vamos a ver Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 2, versículo 2, 3. Colosenses 1, 26 y 27. 21. Colosenses está allá adelantico de Efesios, Corintios, o sea, después de Efesios. ¿Adelante de qué? Después de Efesios está Colosenses, Ay, el siguiente libro. ay, porque me pasé así. Colosenses 1, 26 y 27. No, después de Efesios Filipenses. No. No, sí, después de Filipenses, Colosenses. Estos son corticos, Efesios. Está Efesios, Filipenses, Colosenses. Sí, ya encontré Colosenses. 1, 26, 27. ¿Qué dice? 26, 27. Está hablando del misterio. 26, acá está. ¿Qué es el plan secreto que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo, pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo, porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad para todas las naciones que antes no les había mostrado? El plan secreto es Cristo, que vive en ustedes, que les da la esperanza de disfrutar la gloria. Amén. En esta versión dice: a esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A nosotros proclamamos, amonestamos a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Sí? Ese es un misterio que el Señor nos está dando, nos lo ha revelado a nosotros. Colosenses 2 y 3, ahí mismo. Colosenses 2, ¿qué? 2, 3.
2, 3. 2 al 4 y después 8 al 9. Colosenses 2. 2 al 4. 2, 2. 2, 2, ¿sí? Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y que estén animados. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto de Dios. Les ha descubierto ahora ese secreto en Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. El 8. ¿Ya? El 8. Ojo, no permita a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de usted. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. Amén. ¿Es el 10 también? Leyó el 9. 9, vamos, sí. Todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. Amén. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo todos esos misterios que nos ha sido revelado a nosotros como iglesia, ¿cierto? Para los judíos no, se los reveló a los gentiles, dice. Bueno, aquí hay varios versículos para que los anoten y pues después lo leen y continuamos, ¿sí? Tengo 1 Corintios 1, versículo 18 al 21. 18 al 21. 2 Corintios 2, del 6 al 9. Romanos 16, 25 al 27. Romanos 11, versículo 33. 11. Claro, 11:33. Y Efesios 6:19, ese sí lo podemos leer, que es un versículo, y nos volvemos a Efesios. Efesios 6:19. No hay. Sí, 6:19. Sí hay. Dice, oren también por mí para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Sí, el plan secreto. Y acá dice el misterio del Evangelio. Estamos hablando de los misterios. Bueno, entonces dice que la salvación es por gracia, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Lo que éramos en el pasado, pues ya pasamos a Efesios 2. Vamos a leer Efesios 2. Pasamos al capítulo 2 de Efesios. Dice, de la muerte a la vida. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna la fuerza de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Todos nosotros vivimos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara
con su enojo, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo por gracia a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe, no se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Nosotros somos obra de Dios, creado en Jesucristo, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellos. Somos uno en Cristo. Recuerden que ustedes no nacieron como judíos, quienes se llaman a sí mismos circuncidados, y los llamaban a ustedes no circuncidados por la circuncisión. Es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con la promesa de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza, pero ahora unidos a Jesucristo ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Dios los acercó a Dios. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Ante los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara, pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se convirtieran en un solo pueblo en Él, y así hizo la paz. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos. Hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Él vino y proclamó la paz tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca de Él. Por medio de Cristo todos podemos acercarnos al Padre en el mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Ustedes, los creyentes, son esa casa construida sobre una base sólida formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en el templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. Sí, ahí nos habla de la unidad, ¿sí? De que éramos antes, dice que nosotros andábamos muertos en nuestros pecados, porque éramos desobedientes a Dios, y ahora andamos conforme al Espíritu, porque somos hijos de Dios. Colosenses 1, 10 y 11. Entonces, que había una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Teníamos la naturaleza satánica operando en nosotros, éramos hijos de ira. Estábamos completamente influenciados por Satanás, esclavos a los deseos de la carne. Todo eso es lo que leímos ahí, ¿cierto?
Había un muro que nos separaba. esclavos en nuestra mente, en nuestra condición espiritual, ¿cierto? Ya tienen Colosenses 1, 10 y 11. Dice la mujer. Mira por Una Biblia acá, roja. mira. Ah, sí, ¿Cómo? ya me acordé. Allá adelantico, Efesios, Filipenses, Colosenses. Sí, es para adelante. 1, 10 y 11. Colosenses 1, 10 y 11. Ujú. 1, 10 y 11. ¿Dónde está? Ay, ese numerito no se alcanza a encontrar. En esta versión dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gracia, para obtener toda perseverancia, paciencia con gozo. Acá dice, para que así vivan de una manera que del honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios, que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia, con alegría. Amén. ¿Sí? De lo que estamos hablando. Entonces dice en Romanos 8, 7 y 8. Romanos 7, 8. Sí, señor. Romanos 8, 7 y 8. ¿Eso está después de Hechos? Romanos 8, ¿qué? 7 al 8. y 8. Y aquí ya no veo estos numeritos ni con esta gama. 7. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. ¿El 8 también? Sí, señor. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, sí, veníamos de la naturaleza satánica que estaba operando en nosotros, éramos hijos de ira, estábamos completamente influenciados por Satanás, éramos esclavos de los deseos de la carne, antes, todo eso era antes, ¿cierto? Esclavos de nuestra mente, estábamos en una condición espiritual caída. Pero ahora ya estamos en otra situación, actualmente en Cristo, resucitados con Cristo. Tenemos vida en Cristo, o sea, tenemos vida eterna. Efesios 2, del 4 al 6. Estamos en Efesios. Adelantico de Colosenses, ¿no? Se devuelve. Efesios 2. Efesios 2. Sí, Efesios 2. Del 4 al 6. Estoy en el 3 y no encuentro el 4. Es que esos numeritos, como están todos ahí, yo tampoco lo encuentro. Ya lo encontré. ¿Qué dice? Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Cristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, ahí Dios nos rescató, nos cambió nuestra vida espiritual y estamos hablando de unidad, está uniendo los judíos con los gentiles y con Cristo para hacer la unidad, para hablar de un edificio, quiere que Él es la piedra principal de ese edificio. Efesios 4, del 17 al 19. Les voy a dar los versículos para que ustedes los estudien en la casa. Efesios 4, versículo 17 al 19. En el mismo 4, 22 al 25. Colosenses 3, versículos 5 y 6. Y Primera de Corintios 10, versículo 4 al 11.
Y aquí nos habla de un juicio de Dios por la desobediencia. Entonces vamos a ver Efesios 5, versículos 6 al 18. Efesios 5, y leemos esta y yo creo que ya nos queda un pedacito para el próximo sábado y terminamos con Dice, no permitan que nadie los engañe con idea falsa, porque Dios se enoja con los que no le obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenece a la luz. La luz trae bondad, justicia y verdad en abundancia. Trae de aprender qué es lo que agrada al Señor, que al Señor no participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad, más bien desenmásquenlos. Bueno, pues hasta bueno, quítenle la máscara. que esa gente hace, pues hasta de vergüenza hablar de los que esa gente hace a escondida. Todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad, pues todo lo que se saca de la luz se convierte en luz. Pero eso decimos, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Amén. ¿Ven? Entonces está hablando del juicio de Dios, que debemos ser obedientes, ¿cierto? Y de andar como hijos de luz, porque dice que desenmascaremos a esos que realmente andan así como que de apariencia, y que no andemos con esa gente. Entonces en primera de Juan 5:18, ahí quedamos. 5:18. Entonces los versículos que quedaron para que los lean